Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a resolver problemas con números racionales de nuestro cuaderno de trabajo de matemática. Pero antes vamos a recordar alguna estrategia para poder resolver de manera más rápida nuestros problemas de fracciones. Por ejemplo, si nos dicen de un grupo de amigos, 2/5 bailaron y no sé qué más, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Solo hasta esta primera parte tenemos que considerar. Como bailaron 2/5, entonces, ¿cuántos no bailaron? Entonces no bailaron 3/5. Cuando no se recuerdan fracciones, aquí me indica 2 de 5. De los 5 que ha dividido, 2 bailan. Entonces, ¿cuántos no bailan? 3. 3 de 5. A ver, si dice un problema, se usó un séptimo de algo. Se usó 1 de 7. Eso tienes que entender, ¿ya? Entonces, a la vez, como se usó 1 de 7, ¿cuánto no se usó? No se usó 6 de 7. Siempre la pregunta va a estar en lo que no te da. Por ejemplo, te da un séptimo y no te da 6 séptimos. Eso tú tienes que inferir, ¿ya? Tienes que deducir del problema. Si te dicen un problema, se gastó 2/3 de 180. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Se gastó 2 de 3 de 180. Entonces, no se gastó. ¿Cuánto no se gastó? Si se gastó 2 de 3, entonces, ¿cuánto no se gastó? No se gastó 1 de 3. Como ya se gastó 2 de 3, no se gastó 1 de 3. Y de 180. Recuerden que este de 180 es una multiplicación. Empezamos con el problema 3 de la página 202. Nos dice, el tiempo de funcionamiento de un foco de marca luz vital es de 1600 horas. Esa luz va a durar 1600 horas. Es un aproximado. Con un intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir? Puede ser de 1600 o más o menos 4,25 horas. Entonces, ¿cuál de los siguientes intervalos representa la manera correcta del intervalo de confianza para el tiempo de funcionamiento? Por ejemplo, puede ser 1600 más 4,25 horas o puede ser 1600 menos 4,25 horas. O sea, está dentro de un rango desde 1595,75 horas a 1604,25 horas. Y ese sería nuestro intervalo, ¿sí? Desde aquí hasta aquí. Entonces nuestra alternativa sería la letra B. Problema 4 me dice, los dueños de un restaurante cultivan sus propios tomates, hierbas aromáticas, acelgas y otros vegetales que utilizan en la preparación de sus comidas. Para el riego de sus plantas han construido un reservorio, cuya capacidad es de 6,25 metros cúbicos, la medida de en metros cúbicos. Si al cabo de unos días han utilizado los 2/3 de esta cantidad, ¿ya? O sea, han utilizado 2/3. ¿Qué tienes que deducir tú? Lo que no han utilizado, o sea, lo que queda, ¿ya? Entonces, utilizaron 2 de 3. 2 de 3. ¿Cuánto no han utilizado? 1 de 3, 1/3, ¿ya? Y la pregunta te dice, ¿cuántos metros cúbicos de agua todavía quedan? No te está pidiendo esto, te está pidiendo esto. Te está pidiendo lo que queda, o sea, 1/3 de, ¿cuál es la cantidad total? De 6,25. Y dividimos 6,25 entre 3, porque es por 1 entre 3. Y la respuesta es 2,083333 metros cúbicos. Pero nos pregunta también, ¿a cuántos litros equivale? Considerando esto. 1 metro cúbico es 1000 litros. 2 metros cúbicos, 2 por 1000 litros. Y eso me da igual a 2083,3 litros. Y ya serían las dos respuestas, ¿sí? Problema 5 nos dice, Marcos gana 18.50 la hora y se le descuenta un sol 20 por minuto de tardanza. Si un día trabajó 5 horas, o sea, ya trabajó 5 horas, por el trabajo, ¿cuánto le pagan? Por una hora gana 18,5. Y por la tardanza, por un minuto, le descuentan un sol 20. Ahora nos dice que ese día trabajó 5 horas. 5 horas, entonces multiplicamos 5 por 18,5. Ese día ganó 92,5 soles, pero llegó tarde. ¿Cuánto llegó? 13 minutos tarde. Entonces por cada minuto
13 por 1,20, le descontaron 15 soles 60. Entonces, ¿cuánto ganó en total? Pues vamos a hacer una simple resta y la respuesta es 76,9. Ese día ganó 76 soles 90. La respuesta es la B. Estamos en el problema número 6. La medida estándar para el diámetro de los neumáticos nuevos de un automóvil es de 13 pulgadas. O sea, el diámetro es 13 pulgadas. Ahora, por ello, antes de salir al mercado, pasan por un control de medidas cuya tolerancia es de 2% por encima. O sea, puede medir más de 13. ¿Cuánto? Su 2% encima o por debajo. O sea, vamos a sumar. Puede ser 13 pulgadas más su 2%. 2% es 2 entre 100 por 13. ¿Ya? Todo esto es igual al 2%. 2% de 13. ¿Ya? Y también dice que puede ser por debajo. O sea, no necesariamente tiene que ser 13 o más. Puede ser 13 o menos. Menos el 2%. Vamos a resolver esta primera parte. 2 por 13, 26. 26 entre 100, 0,26. Sumamos 13 más 0,26 o puede medir 13,26 pulgadas. Y el otro, 13 menos 0,26, restando, puede medir 12,74 pulgadas. Entonces, nuestra respuesta es la alternativa C. Problema 7. En la siguiente gráfica se muestra una autopista que va de norte a sur. Miren la autopista. ¿Sí? Va de norte, este es norte, a sur. La autopista va para allá. En la cual hay un puente peatonal en A. Aquí hay un puente. Y se construyó otro puente B. A ver, ¿por dónde está la B? Tal que el puente A está a 600 metros al norte de B. Si este es el norte, norte y sur, entonces, ¿dónde debería estar el puente B? ¿En este lado o en este lado? Ah, si dice que A está a su norte, entonces B estaría en este punto. B. Y ahora, ¿a la altura de qué kilómetros se encuentra el puente peatonal? Pero nos dice que A está a 600 metros. Entonces, 13,5 se diferencia con el otro puente a 600 metros. Solo sumaríamos, ¿verdad? 13,5 kilómetros en que está el puente A más 600 metros. No se puede sumar kilómetros con metros. No se puede. Se tiene que convertir ambos a las mismas unidades. Metros con metros o kilómetros con kilómetros. Entonces vamos a convertir a kilómetros. Porque la pregunta me dice a la altura de qué kilómetro. Entonces, ¿cómo se convierte? Metros a kilómetros. Miren, estoy multiplicando 600 por 1. ¿Afectaría en algo? No. ¿Por qué digo por 1? 1 kilómetro es igual que 1000 metros. Ambos son iguales. Entonces puedo simplificar y no pasó nada. ¿Sí? Pero yo utilizo esta equivalencia para ¿qué? Eliminar metros con metros. Y ya está. Multiplico 600 por 1 entre 1000. ¿Qué más puedo simplificar? 2 ceros y acá abajo 2 ceros. 6 por 1, 6 entre 10. Y me quedaría de esa manera, ¿verdad? 6 entre 10, 0,6 kilómetros. Entonces voy a sumar ahora sí. Kilómetros con kilómetros. 13,5 más 0,6. Ah, coma debajo de coma, no se olviden, ¿ya? Esta coma cuando van a sumar en forma vertical. Y me saldrá 14,1 kilómetros. Y esa es la respuesta. Se encuentra a la altura del kilómetro 14,1. Y vamos con la pregunta 8. ¿Qué nos dice? Se sabe que los metales y otros materiales se dilatan con el calor. ¿Sí? Metales se dilatan. Pueden cambiar su longitud. Una varilla de hierro de 43 centímetros de longitud ha sido calentada de 45 a 90 grados centígrados. ¿Cuál es su longitud final? Nos da esta fórmula para la longitud final. Es esta. Vamos a reemplazar en esta fórmula. Nos dice que LF es la longitud final y justamente es lo que me pide. Entonces se queda como longitud final. LI es la longitud inicial. ¿Y dónde está la longitud inicial? Dice que la varilla de hierro es de 43 centímetros. Esa sería la longitud inicial, 43. La fórmula sigue. 1 más alfa. Alfa que es el coeficiente de dilatación. Y ya está establecido su
medida. Esta delta T significa variación de la temperatura. ¿Cuánto varía? Por eso se resta la temperatura final. Es importante, siempre va final al principio menos inicial. ¿Final cuál sería? 90. Y empezó con 45 grados centígrados, que sería inicial. Entonces, vamos a reemplazar 43, el coeficiente de dilatación lo copio como está, y la variación de la temperatura hay que hallar. ¿Cómo hallamos? Restando 90 menos 45. ¿Sí? Ahora, resolvemos. 45 pasa a multiplicar a 1,2. Multiplica y sería 54 y se queda por 10 a la menos 5. Vamos a resolver esta parte. 54 por 10 a la menos 5. Desde la coma que está aquí va a retroceder 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y nos llega a este número decimal. Y sumamos 1 más 0,00054, sale 1,00054. Multiplicamos al final y me sale 43,02322. Esa sería la longitud final. Y esa es la respuesta, es la alternativa B. Y terminamos y les dejo el reto número 1, que con los datos del problema anterior, el 8 que acabamos de hacer, nos pide a la longitud final de la varilla de hierro, pero la temperatura en este caso disminuye de 40 a 0 grados. Entonces, ¿cómo será? Vamos a aplicar la misma fórmula, ¿sí? Que me decía la varilla medía 43 centímetros, el coeficiente de variación está aquí, y la variación de temperatura va a cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la temperatura final? Recuerden la fórmula, final menos inicial. Final es el 0 e inicial 40. Entonces la variación de la temperatura será negativo. 0 menos 40, menos 40. ¿Sí? Entonces pasan aquí, reemplazan y ustedes pueden resolver este problema. Vamos con el reto número 2. Y el reto número 2 consiste en resolver el problema 1 y 2 de nuestro libro. ¿Sí? Y nos dice, la receta para un pastel, rico pastel, requiere 2/5 de una tableta. Se va a utilizar 2/5. Margarita hará no solo un pastel, sino 25 pasteles. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Multiplicar. Muy bien, multiplicar. Y número 2, Elena va de compras con 180 soles. Gasta 2/3. Pregunto, si gasta 2 de 3, ¿cuánto le queda? Esa fracción por 180 es la respuesta. Y con eso les ayudo y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.